Doctora Móvil, María Inés Pérez, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Doctora, hoy vamos a hablar de algo que incluso para muchos que hemos tenido mascotas y que tenemos mascotas, pues no les damos mucha importancia y sí que la tiene. Exacto. Porque parece un bichito inofensivo, pero puede acarrear muchas consecuencias. Vamos a hablar de las garrapatas. De las garrapatas que ahora parece que estén en su auge, la verdad. Claro, llega la primavera, llega el buen tiempo, empieza a crecer la vegetación, a nuestros animales les gusta ir por donde hay hierba y es nido perfecto para que las garrapatas encuentren su presa. Exacto, y además es que como nos ha llovido ahora en febrero, nos llovió, y a principios de marzo es como si dijeran, fiesta de la garrapata. Y yo creo que de todos los perros que estoy viendo, creo que el 90% alguna garrapata tienen enganchada. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque claro, podremos pensar que la garrapata simplemente es, bueno, pues un bichito que chupa sangre y que pues produce picor y molestia, pero la verdad es que sus consecuencias van mucho más allá. Exacto, sí, porque como tú bien dices, se alimentan de sangre y si la infestación es muy grave, que a veces no suelen tener ni una ni dos, suelen tener bastantes, les pueden producir anemia, con lo que conlleva al animal, que es una pérdida de peso, fatigas, y algunas veces las garrapatas son vectores de otro tipo de parásitos que pueden contagiarles a enfermedades que pueden llegar incluso a ser mortales para nuestras mascotas. Uh-huh. ¿Qué debemos de hacer? La prevención es muy difícil, pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, yo sé que nuestros oyentes a base de oírnos ya saben que hay que ponerle, bueno, y de consultar a sus veterinarios, ya saben que hay que ponerle las pipetas todos los meses o el collar, tanto que dure 6 meses como 8, pero aparte de eso, también hay veces que por lo que sea nuestros perros no con la pipeta y el collar no tienen suficiente porque están mucho en el campo o porque, pues como digo yo, hay perros que son más pulgosos y otros que cogen más garrapatas. Hay unos comprimidos que han sacado nuevos que van muy bien, se les da el comprimido y el producto, el compuesto actúa en la sangre y lo que hace es que si la garrapata le pica, al absorber la sangre coge el compuesto y casi que no le da tiempo ni de transmitir ningún parásito ni de absorber mucha sangre de nuestro animal y se muere. Y estos productos pues son o mensuales o trimestrales. Y la verdad es que va muy bien, así que yo aconsejo que lo consulten a sus veterinarios o nos lo consulten a nosotros porque, como tú bien dices, una prevención la prevención es muy importante. A veces nos cuesta por lo que sea, porque el animal no nos damos cuenta, van a pasear al campo y se nos ha pasado que deberíamos de haberle dado 1 o 2 días y ese 1 o 2 días ya es suficiente para que la garrapata pues se enganche. Y una cosa muy sencilla es que si vamos a pasearlos al campo, pues si los animales son de pelo largo o tienen el pelo un poquito más cortito, pues cepillarlos. Nada más lleguen del campo, cepillarlos, porque todavía la garrapata no se ha llegado a enganchar, está caminando por el pelo y con un simple cepillado la podemos arrastrar y eliminar. Exacto. En las garrapatas hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es fundamental la prevención, sí. Pero si por lo que sea, que además ocurre con cierta facilidad, nuestro perro tiene una garrapata, ¿qué debemos de hacer con ella? Lo primero que hay que hacer es no quitarla, porque muchas veces no sabemos cómo quitarla y claro, la garrapata para engancharse a la piel de nuestro animal, tanto el perro como el gato, lo que hace es introducir su aparato picador. Entonces, claro, si la quitamos y no la extraemos bien, el aparato picador se queda dentro de la piel, es un cuerpo extraño y forma como una inflamación, un granuloma de inflamación, que eso muchas veces pues el animal le duele de rascarse, puede provocar una heridita y pues hacer un mal mayor, una infección más grave pero localizada. Entonces lo primero que hay que hacer es no quitarla. Sí que hay algunos truquitos, hay pinzas extractoras de garrapatas, yo no las he utilizado nunca porque no soy partidaria de quitarlas. A veces sí que, no voy a mentir, en la clínica alguna he quitado, pero lo que hay que hacer, como la garrapata al introducir el aparato picador respira por los costados, entonces o ponerle un poquito de la pipeta, un poquito del spray encima de la garrapata y ella se soltará porque se ha envenenado, o coger un algodón e impregnarlo con alcohol, con aceite o mismo con la pipeta, ponerlo encima durante 1 o 2 minutos, la garrapata al no poder respirar se suelta por sí misma. Pero yo no soy partidaria de quitarlo, eso lo hago de vez en cuando los dueños me dicen por favor, pero si no, entonces lo que hay que hacer es aplicar el producto o darles el comprimido y acabarán pues cayendo. Cayendo. Sí.
Es preferible, por tanto, que la garrapata caiga por sí sola. Exacto. Porque nos evitamos que quede ningún fragmento de su aparato picador dentro de nuestro animal. Exacto. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la garrapata? Porque por un lado está la molestia que le produce a nuestro animal, el picor, la comezón, a veces les produce también algún tipo de alergia cutánea. Exacto. Pero además conlleva otros problemas. Sí, porque aparte de la anemia, lo que puede transmitir es ciertas enfermedades, y hay algunas enfermedades que también se transmiten a las personas, que si os acordáis, hace tiempo salió que en el norte, en el centro de España habían 2 o 3 personas que se habían contagiado. Ajá. De una enfermedad transmitida por las garrapatas, de la enfermedad de Lyme, por ejemplo. Entonces nos pueden transmitir lo que es la babesia, que aquí en la Comunidad Valenciana no hay mucha, pero lo que es en el norte de España hay un montón. La babesia lo que es un protozoo que lo transmiten las garrapatas, que se introduce en los glóbulos rojos, se va multiplicando de tal forma que va destruyendo todos los glóbulos rojos y los animales tienen una anemia brutal y muchas veces acaban falleciendo. También lo que es la borreliosis, que también es otro protozoo, que los animales lo que producen que le produce a los animales rigidez muscular, dolor muscular, claro, una paresia que al final, si no se trata, también acaba falleciendo. Y lo que solemos ver más aquí, o lo que yo suelo ver más en la clínica, es la Ehrlichia rickettsia, que también son unas bacterias también que lo que hacen se introducen cuando la garrapata pica. Al cabo de 2 o 3 días introduce esta bacteria. Estas bacterias se introducen en las plaquetas, las destruye. Claro, entonces al no haber plaquetas se producen hemorragias internas, pequeñas hemorragias que lo que provocan pues que el animal tenga fatiga, que no quiera comer, y a la larga, si no se trata, pues que dificultades respiratorias, y si no se trata, pues el animal puede llegar a morir. Entonces, no es que veamos que la garrapata es antiestética, ¡ay, qué repelús, qué tal! Es que conlleva muchas enfermedades que pueden hacer peligrar la vida de nuestros animales. Pues hay que tener, por tanto, mucho cuidado. Es cierto que hay algunos perros que pueden desarrollar algún tipo de alergia a la garrapata y tener una especie de shock anafiláctico. Sí que pueden desarrollar alergia, porque es la garrapata, para absorber la sangre, cuando pica, transmite como un anticoagulante. Es como cuando nos pica un mosquito, para que no se coagule la sangre. Entonces, esos productos anticoagulantes sí que pueden provocar pues alergias en nuestros animales, que pues, siempre sabemos que hay como las personas más sensibles que otras, y sí que se pueden tener un shock bastante grave. Es decir, no evitemos que nuestros animales vayan al campo, pero tengamos mucho cuidado. Sí. Sobre todo, yo creo que lo que mejor funciona es la prevención, ¿no? Sí. Las pipetas y las pastillas. Las pipetas, las pastillas, y hay ahora unos collares. Claro, la industria farmacéutica y más en veterinaria cada vez va investigando más, entonces sacamos productos nuevos, porque como todos los parásitos y todos los microorganismos crean resistencias. Entonces, lo mejor es la prevención. La pipeta hay que acordarse ponerla pues mensualmente o cada 21 días. Entonces, a lo mejor la vida tan ajetreada que llevamos es un poco rollo de, ¡ay, me tengo que acordar! El collar se lo pones y va muy bien, 4, 6 o 8 meses. Y la pastilla, los comprimidos, que son sustancias nuevas que están ahora, pues están investigando y funcionan muy bien, pues esa o se la das mensualmente o trimestralmente, y yo te digo que la gente está muy contenta, porque es que se olvidan. A lo mejor perros que están en el campo, que en casitas de campo, que se infestan todos los años, este año o el año pasado, María Inés, dámela, que es que va de categoría, se la pones y te olvidas de pulgas y garrapatas. Lo malo entre comillas de estos comprimidos es que no protegen contra la lismania, y como comentamos, esta zona es bastante endémica, hay bastante lismania, entonces pues lo que es bueno para una cosa, combinar. Exacto, es corto para otra, y hay que combinarlo. Hay que combinarlo. Las garrapatas afectan a todos. Sí, a las personas. A todo aquel que tenga pelo, porque Sí. suelen sujetarse al pelo. Lo digo porque tendemos a hablar de garrapatas en perros, que es lo más habitual, pero también hay en gatos. Y en pájaros, y en ovejas, y en caballos, y a las personas nos pueden afectar. Efectivamente, a las personas también nos pueden afectar, Sí. o sea que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estamos en la época y proliferan. Sí, la verdad es que sí, yo creo que hasta que pase el calor pueden haber garrapatas, y como apriete mucho el calor, pues tendremos muchas. Pues ya lo saben, prevención con las garrapatas, mucho cuidado de a dónde vamos, y sobre todo procuren evitar la infección y el contagio. Y en caso de que haya, bueno, pues acudan a su experto, a su veterinario. Exacto. María Inés Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.